Entonces, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este Facebook Live. Hoy empezamos media hora antes. Esta es la versión número 16. Como ustedes ya saben, este es un espacio que abrimos en Cuestión Pública para profundizar temas coyunturales de la semana y discutirlos con diferentes invitados. Bueno, por el momento nos acompaña la abogada y ex fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Hola, buenas tardes para todos. Esperamos que se conecten a esta hora. Hoy empezamos media hora antes. Les contamos que la juez 30 de control de garantías suspendió hasta el martes siguiente, 22 de septiembre, la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde sus defensores solicitan sea revocada la medida de aseguramiento. El abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, constituido como víctima en el proceso, solicitó que él mismo se siga llevando bajo la ley 600 con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, mientras que la defensa del expresidente Uribe encabeza al penalista Jaime Granados, que el proceso, solicitó que se revoque la medida de aseguramiento contra su cliente. La Fiscalía ya estableció que el proceso se llevará bajo la ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio. Sin embargo, Villalba argumentó que si bien la Corte Suprema de Justicia estableció su pérdida de competencia, esto no implica un cambio en la legislación, sino de investigador. Es decir, que el expresidente debe continuar detenido. Para el abogado y el exministro de Justicia, Yesid Reyes, lo que realmente hay detrás de esta solicitud es un cuestionamiento a la validez de las actividades realizadas por la Corte Suprema mientras se ocupó del asunto, de su investigación, acción que en realidad es una velada solicitud de nulidad en cuanto se buscaba que la Fiscalía revocara la detención porque no se había llevado a cabo una audiencia de imputación, que esto es conforme la ley 906, sino tan solo una diligencia de indagatoria, que esta es la ley 600. Para Reyes, las actuaciones desarrolladas en vigencia de la ley 600 conservan toda su fuerza vinculante, porque fueron adelantadas por jueces competentes en cumplimiento de las normas que regía su actividad, y el cambio de jurisdicción implica que aquellas terminadas por el funcionario que deja el caso se mantienen incólumes y que las diligencias deben continuar con la otra legislación, pero a partir de la etapa siguiente, es decir, sin echarse para atrás. Si la Fiscalía asume el conocimiento del caso desde ese momento, conforme a la ley 906, deberá afrontar la siguiente etapa, que consiste en avanzar en la investigación y decidir si lo acusa o solicita la preclusión ante un juez. Nuevamente saludamos a la abogada Ángela María Buitrago. Buenas tardes, Ángela María. Diana, ¿cómo estás? Un saludo para José y para todos los oyentes. Un gusto verlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas, ¿les parece? Muy bien. Bueno, Ángela María, ¿cuáles son los mecanismos judiciales mediante los cuales la defensa de Álvaro Uribe está solicitando su libertad? A ver, Diana, yo creo que los mecanismos son peticiones inadecuadas, primero. Segundo, posiciones que no tienen, en mi criterio, respaldo jurídico desde el punto de vista de la petición fundamental que hizo inclusive ante la Fiscalía General de la Nación, que es partir de la base de que la medida de aseguramiento se cae por haber cambiado la competencia entre el instructor Corte Suprema de Justicia y el instructor Fiscalía. Creo que el hierro, en mi criterio, está estableciéndose por algo que también me parece muy grave, y es el desconocimiento de la legalidad, de la vigencia y de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el trámite que adelantó efectivamente con toda validez frente a una condición especial del senador en ese entonces, Uribe, donde la misma Constitución y la ley prevén un fuero subjetivo, se denomina así, que es entre otras una garantía institucional
para adelantar una investigación ante el máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia. Al haber dispuesto la Constitución y la ley, que estando protegido desde el punto de vista personal e institucional por ese fuero, el procedimiento que estableció también la Constitución es la utilización de la Ley 600 del 2000, que lleva a que los pasos sean diferentes entre la Ley 600 del 2000 y la Ley 906. Desde ese punto de vista, la Ley 600 obliga a tomar indagatoria, a resolver situación jurídica y a mirar si hay elementos para afectar con medida de aseguramiento. Mientras que la Ley 906, cuando inicia, simplemente está sometida a la formulación de imputación y al adelantamiento de la investigación. En este momento podemos decir que el argumento central, entre otras, no solamente, y aquí quiero respaldar la posición de Jessy Reyes, no solamente es una maniobra velada de buscar una nulidad, sino es una maniobra directa a tratar de afectar sin ninguna fundamentación válida lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Desde este punto de vista, digamos que el argumento que se esboza es que al cambiar de régimen, es decir, de ley 600 a ley 906, habría que echar todo hacia atrás, lo cual no solamente riñe con las normas procesales y con los principios constitucionales de derecho procesal, sino que ampliamente las personas que lo están invocando, pues lo saben y lo conocen, porque inclusive fíjense cómo los dos sistemas son sistemas que están vigentes de manera paralela y que conservan vigencia, legalidad, y que además la misma Corte Constitucional ha dicho que gozan de las mismas garantías, porque las garantías desprenden de la Constitución y los dos sistemas son garantistas. No sé si te quedó absuelta o tienes... Sí, muy bien explicada, doctora, gracias. Diana, la idea con lo que nos acaba de decir la abogada Ángela María también es mirar si esto ya llegó como esto ya llega a la fiscalía, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿La va a archivar, va a acusar, va a solicitar preclusiones? O sea, ¿en qué estado va a coger la fiscalía y qué es lo que cree usted, doctora Ángela María, que va a hacer? A ver, digamos que en este punto en que llega la investigación, la forma procesal adecuada es que la fiscalía continúe con la fase de investigación, porque ya obviamente se ha superado una etapa, pero la fiscalía debería en este momento llegar a concluir, y tiene un plazo para ello, si acusa, formula la acusación o solicita la preclusión de investigación. En este momento, sobre esa base, diríamos lo siguiente. Todo el material probatorio, en mi criterio, que practicó la Corte Suprema de Justicia, tiene la presunción de legalidad, pero además también se ha generado dentro de un sistema Ley 600 con las garantías correspondientes de contradicción, que inclusive fueron objeto de alusión por los defensores ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos pidieron inclusive prueba que fue practicada también a petición de ellos. Y esa prueba lo que pasa es que tiene efectivamente toda la legalidad dentro del sistema. ¿Qué pasa cuando pasa a Ley 906? Y quizá es el punto esencial. Yo no puedo invocar nulidades posteriores cuando el trámite ha sido legal, cuando la prueba se realizó dentro de los ritos procesales o el camino procesal adecuado, porque efectivamente la prueba ya pasó su tamiz frente a ese sistema. Lo que sí puedo hacer y entender es que en un sistema como la Ley 906, esa prueba empieza a entenderse con la denominación de elemento material probatorio o evidencia, porque prueba en Ley 906 solamente va a ser la que se realiza y se practica en juicio, con un juicio contradictorio público y en presencia de las partes. Y entonces fíjense lo que decimos acá, la evidencia, la prueba que era en Ley 600, las grabaciones,
los testimonios, los peritajes, lo que ustedes quieran, tiene un componente particular en la ley 600 que en este momento, al pasar a la fiscalía, es un elemento material de prueba que la fiscalía debe evaluar para saber si ese elemento material probatorio le da posibilidad de recibir más elementos materiales probatorios u ordenar lo que hace un fiscal normalmente en un programa metodológico, es ordenar nuevos elementos materiales probatorios. Si, digamos, llega a la convicción de que esos elementos son efectivamente robustos para formular una acusación, dentro del plazo de ley tendrá que formular la acusación, y es decir, irse a juicio. Allí lo que tiene que pensar la fiscalía es que efectivamente ese elemento material probatorio, y voy a poner un ejemplo académico y muy sencillo. Si yo digo, Pedro Pérez me dijo a mí que ese señor fue el que habló con él, yo tengo que llevar a Pedro Pérez al juicio para que declare eso frente al juez. Y entonces cuando José me hace la pregunta efectivamente de qué tendrá que hacer la fiscalía, en este momento tiene dos opciones. Evaluar el elemento material probatorio que antes era prueba ante la Corte Suprema de Justicia, mirar si debe seguir la investigación, que en mi criterio tiene que seguir la investigación efectivamente con los elementos que hay. Dos, llegar a evaluar todo ese conjunto de elementos, decidir si acusa o decidir si no hay mérito para acusar. Y entonces fíjense que ahí la fiscalía tiene solo dos caminos. El camino de acusar si hay elementos suficientes que demuestren la probable autoría o participación del entonces senador Uribe en los hechos de fraude y soborno. Y dos, efectivamente, realizar una investigación para llegar a esa convicción, o dos, si llega a la convicción contraria, que los elementos materiales no son suficientes para lo que nosotros llamamos radicar una acusación. Porque fíjense que esto es como una escalera. Cuando nosotros hablamos de la primera fase es una fase de posibilidad. Que el sujeto sea posible que es autor o partícipe del hecho de fraude o de soborno. Cuando llegamos a la acusación ya estamos hablando de probabilidad, es decir, subimos el escalón, porque los elementos materiales nos rodean de cierta certitud frente al comportamiento del sujeto. Y cuando ya estamos en juicio, tenemos que completar el último escalón, que es el estándar de más allá de toda duda razonable. Es decir, la convicción realmente cierta de que el sujeto fue el que lo cometió. Y entonces, ahorita nosotros estamos en un intermedio. Es decir, la fiscalía tiene que seguir la investigación y tiene que seguir la investigación dentro del plazo de ley para tomar la decisión de si acusa o pide preclusión. Y la preclusión significa que los elementos materiales probatorios le demuestran categóricamente que el señor no cometió ninguno de esos hechos. Y entonces fíjense que aquí tenemos ya una valoración de la Corte en donde esos elementos de prueba para la Fiscalía, prueba para la Corte, les dieron el rasero de la posible participación del señor Uribe en esos hechos. La valoración, digamos, también tiene una posibilidad de ampliar el material probatorio en este momento en la Fiscalía. Y por lo tanto, la Fiscalía deberá llenarse de razones para uno u otro sentido de acuerdo al material probatorio. Doctora Ángela, yo quiero preguntarle, y gracias por la explicación bastante técnica y acertada para entender esto. En el caso como usted sabe que esto tiene un componente político, Sí. En donde el país se ha venido quejando a algunas personas de que la justicia, que es una rama independiente del Ejecutivo, bueno, está un poco cooptada por gente que trabajó con el actual presidente Duque. Entonces yo quería hacerle la siguiente pregunta. Si el nuevo ministro de Justicia es Wilson Ruiz, la Fiscalía General de la Nación está dirigida por Francisco Barbosa y la Procuraduría la dirigirá dentro de muy poco la uribista Margarita Cabello Blanco,
¿Podrá la justicia en Colombia adelantar el caso de Álvaro Uribe Vélez? Yo tengo la esperanza de que sí, y no solo el caso de Álvaro Uribe Vélez, sino otros casos que se están dando técnicamente como delitos en administraciones actuales. Pero sobre esa base te quiero decir dos cosas. La Fiscalía es autónoma. Teórica, constitucional y legalmente la Fiscalía es autónoma e independiente. Los fiscales son y deben seguir peleando por su autonomía e independencia, aún e inclusive en la ley 906. Porque fíjense cómo la Fiscalía hace parte de la rama judicial todavía en Colombia. Desde ese punto de vista, yo diría que la garantía de una Fiscalía autónoma e independiente, por la que se luchó tanto tiempo, era lograr efectivamente que se tuviera la posibilidad de generar esos pesos y contrapesos frente a actividades realizadas en determinados periodos de gobierno. Y creo que sobre estos supuestos, por lo menos tengo la apreciación inicial de la primera respuesta de la Fiscalía, y yo me baso en los hechos, de que fue acertada desde el punto de vista de no tratar de tumbar una medida de aseguramiento, que tal y como lo contesta la Fiscalía en este momento, lo que evidencia es que fue regular su procedimiento al decirle vaya ante un juez de control de garantías. Lo que me parece es que sí es inconcebible que se quiera manosear la Fiscalía a través de peticiones absurdas. Y desde ese punto de vista también genera la posibilidad de entender que hay personas que creen que convirtiendo esto en mediático van a obtener presionar a los funcionarios para generar decisiones en su favor. Creo que este es un criterio equivocado que lleva también en muchas ocasiones a presiones innecesarias, pero obviamente también a reacciones que uno espera y aspira se den en derecho. Sobre esos supuestos, yo creo que independientemente, y te soy sincera, yo creo en la justicia, he creído siempre a pesar de las influencias y presiones políticas, porque a mí me tocó vivir un momento en donde las presiones políticas sobre determinados procesos eran muy fuertes en la Fiscalía y sin embargo se falló en derecho. Y se falló en derecho por todos los órganos. Ahora, que hay personas que dejan ceder ante la presión y que están puestas allí y que actúan de acuerdo a esa necesidad de favorecer o simpatizar con quien lo nombró, sí puede haber. Pero también veo que efectivamente tenemos la posibilidad de ser autónomos e independientes. Y creo que ese es un tema que yo te podría decir, tengo la esperanza, siempre he creído en la justicia colombiana. La justicia colombiana actuó en momentos en donde la presión era irresistible frente a actividades que tenían vinculación con momentos históricos muy fuertes de parapolítica, de realización de delitos de lesa humanidad, etcétera, pero la justicia ha respondido. Desde allí, las realidades y los hechos me van a mostrar si puedo seguir creyendo o no en la justicia, pero yo sí quiero seguir creyendo en la justicia. Muy bien. Valentina. Bueno, entonces en este momento tenemos ya tenemos algunas preguntas del público para Ángela María, entonces pues vamos a empezar con una ronda de preguntas. Empieza, ir a la fiscalía, ¿se pueden fusionar los casos con el de Diego Cadena o se manejan como casos independientes? Se manejan como casos independientes porque efectivamente el fiscal delegado, el fiscal general, bajo la posibilidad constitucional y legal de asignar casos especiales a los delegados, le asignó de manera especial, no por condición tal, sino por la posibilidad de asignar casos de connotación, que es lo que se llama en la fiscalía, a un fiscal delegado ante la Corte. El caso del fiscal Cadena lo lleva otro fiscal de otro nivel, que es hasta ahora era el doctor Hernández, no sé si seguirá o no seguirá, pero lo cierto es que hasta ahora era el doctor Hernández. Pero fíjense algo bien interesante. En el caso en particular, en el caso de la asignación especial para llevar el caso del senador Uribe, se ha designado un fiscal delegado ante la Corte, que es uno de los más altos niveles en la Fiscalía General de la Nación, para que tramite y adelante el proceso en el momento en que le llega a la Fiscalía. En este momento,
está hasta ahora recibiendo el expediente, la semana pasada recibió el expediente, sobre esos supuestos está determinando, como lo dijo en su comunicado, el camino a seguir para manejar el volumen de información que entregó la Corte Suprema de Justicia. Eso quiere decir que el traslado de la Corte a la Fiscalía también genera una mora propia del conocimiento del expediente. Mientras que el caso de Cadena ya va inclusive con medida de detención proferida por un juez de control, pero el caso estuvo desde el principio en la Fiscalía. Entonces esto va a retrasar un poco, entiendo yo, digamos por la experiencia y por el conocimiento del tamaño del expediente, tendrá que primero recibir una información la Fiscalía, y en este caso el fiscal y su grupo de apoyo, tantos investigadores como fiscales, si es que tiene fiscales de apoyo, para poder construir el programa metodológico para avanzar en ese trabajo de mirar qué elementos faltan o qué elementos necesitan. Abogada Ángela María, usted ha hablado ahorita con relación a la pregunta de Diana, que a pesar de que en otros casos mucho más complejos o igual de complejos que este se ha fallado en derecho, y una de esas complejidades son las presiones que reciben las fiscales o los jueces. ¿A qué presiones podría estar sometida, por ejemplo, la juez Clara Jimena Salcedo? ¿Cómo es eso para los ciudadanos que nos están escuchando cuando hablamos de presiones? ¿Cuáles son? A ver, mira, yo solamente voy a poner un ejemplo. Ayer, no voy a decir toda Colombia, pero sí un número grande de colombianos, estábamos pidiendo el link directo para oír la audiencia, lo cual no es usual en una audiencia pública, salvo que vayan 3 o 4 personas en palo quemado. La presión mediática que empieza a sonar sobre la base de los diferentes medios periodísticos, en el sentido de decir, van a darle la libertad, ya le dieron la libertad, todo eso genera una presión que entre otras hace que la misma rama, y es normal también, genere preocupación frente a determinados eventos. Pero también la presión mediática, hay ocasiones en que se desemboca a catalogar, a enjuiciar e inclusive a atacar a los funcionarios judiciales o fiscales porque ellos eran partidarios de una respuesta y dieron otra respuesta. Toda esa presión significa indiscutiblemente que los funcionarios que tienen a cargo casos de connotación tienen que ser rodeados, entre otras, de una serie de garantías, sobre todo en una complejidad y en un mundo político y de tantas presiones y divisiones como Colombia. Digamos que aquí es importante ver que los jueces en muchos casos, yo les voy a poner un caso de hace muy poco, pero que de todos modos también era un caso eminentemente mediático, el caso Colmenares. Fíjense cómo inclusive a la juez la atacaron o la vilipendiaron en el momento en que toma una decisión, cuando la juez tomó la decisión en su criterio válidamente. Sobre esos elementos también la Fiscalía se obliga a actuar de manera muy pronta por la presión que existe. Y entonces toda la presión se le carga a ese funcionario, usted tiene que dar resultado, usted tiene que trabajar, usted tiene que mirar cómo evacúa, que no tengo policía judicial, no me importa, tenga 3 y hágalo ya. Esos elementos son efectivamente temas de presión que uno no puede desconocer. Y fíjense cómo también ya salen afirmaciones. Es que el fiscal fue, la juez fue, Pedrito fue. Esos temas generan indiscutiblemente también molestia en el medio y en la sociedad contra un funcionario. Entonces las presiones son de toda índole y amenazas, que es el último grado de irascibilidad de este país. Amenazas de muerte, amenazas si saca una decisión A, amenazas si saca una decisión B. La realidad de este país, y no lo digo yo, lo podemos certificar, ha llevado a que han asesinado muchísimos funcionarios judiciales y muchísimos fiscales, precisamente en casos como estos. Ahora, sobre esos supuestos es también llamar a la calma y al entendimiento de que este es un caso que, independientemente de que tiene vinculado a una persona que efectivamente genera una ola mediática, pues tiene que respetarse a la autoridad, a los funcionarios judiciales y a los fiscales. Muchas gracias, doctora Ángela. Y con esta última pregunta queremos terminar esta primera parte. ¿Existe alguna posibilidad de que apelación tras apelación de este proceso retorne de nuevo a la Corte Suprema de Justicia o eso ya es imposible?
Mira, digamos que el hecho de que hubiera estado en la Corte Suprema de Justicia solo dependía de la condición foral de Álvaro Uribe, es decir, de que era congresista. Él renunció al Congreso. Sobre esa base, esa condición no vuelve, nunca. Y frente a la ley aplicable para el caso en particular, la ley 906, a partir del 2008, rige hacia el futuro todos los hechos que se cometan. Si los hechos son del 2017 o del 2018, pues obviamente van a estar regidos por la ley 906, y la ley 906 fija como instructor a la Fiscalía General, quien tiene la titularidad de la acusación. Podría suceder eventualmente hablar de un cambio procesal, que es un cambio que debe aplicarse de manera inmediata, pero en este momento yo no lo veo posible, y menos devolverle la competencia a la Corte, porque la Corte es excepcional en competencia frente a estos casos y tiene que tener una competencia constitucional.